Esa misma noche los disparos se reanudaron. Fanny no avisó a los guardias, tampoco actualizó el plan. Quizás la propia gente de Fonemark generaba estos disturbios para recaudar. En el barrio todos contrataban el mínimo. Fanny sí se aprovisionó de varios anotadores en los que escribía mensajes para Ángel. Eran frases cargadas de amor y aliento. Le pedía que resistiera, estaba trabajando en un plan. En la desesperación había intentado hacerle llegar el celular de Aide, aunque esto estuviera prohibido. A mitad de camino le destrozó un disparo. Ángel se veía vencido. A veces ni siquiera se asomaba a saludarla. Fanny esperó ansiosa la siguiente reunión de Aide con sus amigas. Eso es un pedacito de una historia de amor y desamor y celos entre un preso y su carcelaria. Ahora, esto en un mundo bastante particular, en donde en un barrio residencial común y corriente, se les propone a las vecinas, sobre todo, pues son puras mujeres realmente las que habitan la mayoría de estas casas, recibir presidiarios en sus hogares. Y esta empresa, que es una empresa que controla todo, controla las telecomunicaciones, pero también la seguridad de este mundo, es como una empresa omnipresente y omnipotente, les entrega entonces ciertas condiciones de seguridad para que en un cuartito, en el patio, en la mayoría de las casas o en el sótano, estas vecinos y vecinas reciban a estos presidiarios y, por supuesto, un pago también por estos cuidados. Ese es el mundo donde ocurre Medianeras, que es una colección de cuentos en donde vamos conociendo distintas situaciones en distintas casas, pero son todas del mismo barrio. Entonces hay personajes que se cruzan y sobre todo es el mundo que habitan, es el que tienen en común. Estamos con su autor, Leandro Ábalos Blaya, desde el precioso barrio de Caballitos de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Leandro? Hola, un gusto, ¿cómo estás, Antonella? Bien, nos reíamos con Leandro porque estábamos antes conversando de la maravilla del barrio de Caballito que está en el centro de Buenos Aires, ahí como hacia todos lados. Entonces, claro, me pasó, porque además, Leandro, yo sabía que tú eres argentino, y yo pensaba en ese tipo de barrios, ¿no? En los barrios residenciales de Buenos Aires, ¿cierto? Villa Crespo, ese tipo de mundo me imaginaba en que sucedía Medianeras, ¿no? Que además Medianeras es una palabra muy argentina. Porque en Chile es más raro encontrar la lógica de la medianera. Expliquemos un poco básicamente en qué consiste y luego lo relacionamos con el relato que tú armas acá. Claro, sí, como vos decís, hay algo que tiene que ver como que tiene mucho que ver con los barrios de Buenos Aires. Yo lo pensaba más sobre todo con el tipo de barrio de la provincia de Buenos Aires, lo que es como el conurbano, que de Buenos Aires en sí capital, que digamos son barrios barrios de casas bajas, ¿no? Y menos céntricos, mucho más tranquilos, donde más allá de una zona más céntrica, después hay zonas en general más residenciales, con negocios, pero negocios de barrio. Y que es el tipo de lugar donde, bueno, yo nací, me crié y pasé casi hasta los 20 años, 22 años, que me mudé acá para Caballito. Y que, como decís, tiene mucho que ver con la idea del libro en la conexión que se da entre las casas, que estas casas generalmente suelen tener como patios traseros por ahí que dan con el patio de otra casa y, y que esos patios están separados por lo que se llama medianera, por el muro Ujú. simplemente, y que en esos momentos incluso La, antes pa- de la la... pandereta, diríamos acá, es que ¿Cómo? son muros de cemento, pero que no son demasiado gruesos, entonces que uno se puede asomar a la casa del vecino, diríamos acá. La pandereta de las villas. Claro, claro, tal cual. Y además ahora quizás por una cuestión de inseguridad, todas estas casas tienen cada vez más rejas en estos muros, pero en ese momento no, y había como una comunicación muy grande entre los patios. De hecho estaba jugando a la pelota y se te iba a ir siempre la pelota a la casa del vecino o lo que fuera que pasara. Te subías a la terraza y veías obviamente los patios de los vecinos, y había como una comunicación muy grande entre los vecinos. eh, Había como un modo de habitar ese barrio, no sé, jugando en la calle todavía, o con una comunión mucho más grande de que los vecinos se conocían. Quizás ya los padres de los que vivíamos ahí habían vivido en esa zona, Ujú. entonces ya había como otra generación que ya eran amigos. Y, y algo de esa sociabilidad es la que está en el libro,
y que creo también un poco en la forma en esto de relatos independientes como las casas, pero que a la vez están como muy conectadas o tocándose entre sí. Claro, ahora, esa especie de construcción comunitaria un poco idílica, ¿no? En donde todos los vecinos se conocen, se pueden ayudar unos a otros, también se cruza con esta idea del pueblo chico, infierno grande, que todos los vecinos se conocen y están muy pendientes de la vida de los unos y otros, ¿cierto? Entonces se juntan ahí a merendar en buen porteño, ¿cierto? Acá iríamos a tomar once y a jugar a las cartas y a comentar la vida de los otros y otras. En este caso, además se ve influenciada por esta nueva realidad. No, esta realidad que en un sentido tienen esta empresa, ¿cierto? Absolutamente presente, que produce los contenidos de la televisión, que también maneja la telefonía, que maneja la seguridad. Uno asume que maneja también los servicios básicos, o sea, Fonemark lo maneja todo. Y por lo tanto, y también les exige a ellos tener cierto nivel de consumo, les provee también de ciertos servicios y también en este caso, los pone ahí como carceleros y carceleras, ¿cierto? A cuidar presos y todo lo que eso puede significar en la transformación de una comunidad. ¿Por qué quisiste generar esa imagen, por un lado, de una empresa omnipotente? Y esta idea de que un vecino o una vecina cualquiera se transforma de repente en un carcelario. Sí, sí, como, lo que decís está bueno, pero es cierto, te está hablando de una cosa súper idílica y el universo de la novela, de los cuentos estos, es bastante infernal todo. eh, o es una sociabilidad que siempre se dan vínculos con términos bastante crueles y sórdidos, eh, pero que creo que tenía que ver con esto de pensar el universo como una distopía. Por un lado, yo creo que lo empecé en relación a lo que me preguntabas concretamente como del lugar de esta empresa. Cuando lo empecé a escribir, creo que estábamos todavía en ese proceso de un poco de expansión de lo que era la tecnología en relación a los celulares, a la comunicación, eh, a lo que iba a ser Internet y los contenidos, eh, que ya tenía una presencia importante, no al nivel que lo tiene hoy, pero había algo ahí que se estaba transformando de eso que sentías que cada vez estaba captando más nuestra vida, nuestro tiempo también, el tiempo que cada uno le está dedicando o que vivimos con un celular en la mano y que todas las relaciones empezaban a estar vehiculizadas y mediadas por eso, por conocer gente por esos vínculos, por comunicarse por ese medio, más que llamar por teléfono, verse. Y creo que en otro sentido también tiene que ver como con debates que están presentes, creo, en la Argentina desde que soy chico y que tiene que ver un poco con el lugar del Estado, de lo público y lo privado. Ya que no sé si lo pensaba tan conscientemente cuando lo escribía, pero eh, sí es un debate, viste, que está todo el tiempo a partir de cada crisis, sobre todo que atraviesa la Argentina. Está esta pregunta de si el Estado tiene que crecer y estar como más presente en la vida de las personas, cubriendo, no sé, salud, educación, bueno, todo lo que debería cubrir, o sea, al contrario, cada vez hay que achicarlo más y, y bueno, que haya necesidades que en todo cargo pasen a ser ocupadas por empresas. Ujú. Eh, Acá pasa mucho, no sé, con las aerolíneas, con empresas como YPF en relación a los combustibles. Claro, pero Eh, allá es menos, sabes que habiendo vivido en Buenos Aires, yo pensaba que en tu relato, Leandro, en Medianera es más ciencia ficción que en Chile. En Chile es más común que una misma empresa pueda tener al mismo tiempo, sea dueño de aguas y sea dueño de telecomunicaciones, o que una familia, más bien diríamos, ¿no? Sea dueño de esto y de esto y de esto y de esto otro, que de alguna manera lo que genera en este mundo que tú nos presentas en Medianera es, claro, un mundo totalizante, pero en donde pareciera ser que el villano no es la empresa, sino los vecinos. O sea, que aquí la gente más perversa son las vecinas y los vecinos. Por supuesto, hay algunos más perversos que otros. Ahí hay una especie de doctor, me acordé, ¿cómo se llamaba? El de... Braille.
Claro, el doctor Braille no, pero me estaba acordando de la isla del doctor Muró, que es una especie, Ah, ¿cierto? claro. Que como que va interviniendo, ¿cierto? Los cuerpos de los presos a los que tiene a cargo, ¿cierto? Y los hipnotiza y hace experimentos con ellos, etcétera. Y ahí aparece otra cosa de esta novela slash colección de cuentos, porque son cuentos que están asociados, y que tiene que ver con el género, porque hay ciencia ficción, de alguna manera, en estos cuentos hay harto horror, ¿cierto? Y me encanta, o sea, es como la entrada del fantástico en todo su esplendor, ¿no? Esta cosa que parece muy normal y que de todas maneras podría llegar a suceder, no está tan lejos, ¿no? Y que de repente tiene unas salidas inexplicables, como todo este cuento de la muñeca que se transforma en una niña que baila. La gente que nos está escuchando no entiende porque no ha leído el cuento, pero hay algunas escenas en uno de los cuentos que son absolutamente fantásticas. Y que a mí me parece muy interesante que tú no te dediques a explicarlo. En este mundo pueden pasar estas cosas y a los vecinos les extraña originalmente, pero rápidamente se acostumbran y sacan provecho de esta extrañeza, ¿no? De este espacio fantástico. Cuéntanos respecto a esa relación con el género fantástico que quisiste trabajar en esta colección de cuentos. A mí, bueno, el fantástico, la literatura de género en general, sea el terror, la ciencia ficción, siempre fue lo que más me gustó, es lo que más me gusta. Eh, Me gusta como lector, ¿no? Trabajar eso. Y quizás después, en el modo particular, creo, de trabajar esos géneros, eh, siempre aparece algo que tiene que ver con la mezcla de todos, donde nunca por ahí es una novela puramente de terror o de ciencia ficción. A veces creo que también hace algo de esa mezcla el hecho de que, no sé si tanto en Medianera, pero por ahí en los otros libros que escribí siempre está más presente el humor, que entonces hace que algo, quizás el terror ya no se sienta tan puro, pero siempre ese fue un abordaje que me gustó, como el cruce de géneros. Y por ahí a partir de autores que leía y que me gustaban, como de literatura argentina concreto, como Alberto Laiseco, César Aira, Juana María Yúa, o Angélica Gorodiller, que también es una autora que trabaja en la ciencia ficción, pero siempre, la verdad que hay como mucho humor en sus mundos. Y hay algo de ese cruce que siempre me atrajo mucho, y esto de tampoco poder catalogar, eh, a ver, estos libros son de género, son de ciencia ficción, cuando en realidad tenés como a veces elementos, no sé, un viaje en el tiempo, robots, como eh, temas o tópicos que tienen que ver con géneros, pero que parecen trabajados de otro lugar. O no sé, un poco Silvino Campo creo que ya lo hace en su Ujú. momento, de trabajar un fantástico como muy particular. Entonces, ese tipo de abordaje creo que siempre fue el que me gustó, que sí está muy vinculado a, a estos géneros fantásticos y de la imaginación, que son los que me gustan. Quizás a veces lo que me pasa, vos justo hacías la mención a esto al no explicar tanto ese universo, eh, y creo que quizás en cuanto a la forma de abordar los géneros, me gusta mucho un trabajo que tiene que ver más con, bueno, con lo fragmentario, con no contar nunca todo un universo. Eh, a mí me pasa como lector al leer estos géneros que a veces sí lo que me aburre un poco es cuando se piensa solo como, no sé, la originalidad de una idea o donde hay como un trabajo de imaginación puesto en los contenidos, pero quizás no lo veo en el trabajo formal de estos Ujú. textos, de buscar nuevas maneras de contar quizás estas historias. Eh, no, entonces hay como una forma de novela más tradicional, donde se cuenta todo, donde se trabaja un arco de personaje muy completo y se le cuentan con flashback todo lo que le pasó a ese personaje. Eh, y a mí en ese sentido como lector me gustan más de El por sí los misterio. libros que... ¿Cómo? El misterio. Sí, el misterio y libros que también siento que desde la forma logran darle cierto orden a lo que es muy confuso, es juxtapuesto, es incompleto, que creo que tiene que ver más como con la experiencia de la vida en nuestro presente, Ujú. ¿no? Donde es todo tan, vivimos un mundo que es cada vez más incierto, inseguro,
eh, donde sabemos muy poco unos de los otros. Y entonces esta cosa de entrar en un personaje y saberlo todo, a mí como lector a veces me aleja un poco. Eh, entonces a veces quizás hay libros más realistas, si querés, o que trabajan como cosas más íntimas, pero que me gustan mucho por el abordaje formal, no sé, el amigo de Sigrid Núñez o Departamento de Especulaciones de Genio Phil. Eh, Eso, que pienso que ahí hay una búsqueda de captar algo de este presente que es como muy de ciencia ficción y fantástico, desde lo formal, sobre todo. Sí, y además ahí aparece también el ejercicio de que uno está dentro de ese mundo, ¿no? Y más bien se hace las preguntas que se pueden hacer los personajes, en este caso, cuando empiezan a aparecer esta situación tan extraordinaria, ¿cierto? Y esto es como mundo de ensueño que empieza a aparecer en un sitio eriacio, donde había caído una muñeca. Es un cuento que está contado desde esa familia donde hay una abuela y dos nietos y a la nieta el hermanito le tira la muñeca lejos y ella sufre mucho porque su muñeca y no puede entrar a ese sitio Horacio porque está prohibido y de repente llega una máquina y pareciera que limpia ese sitio Horacio, pero después empieza a transformarse como un espacio fantástico en donde ocurren cosas fantásticas que los vecinos pueden observar desde sus ventanas. Entonces, claro, ahí uno dice, bueno, pero si a ellos les hace sentido y funciona, se hacen las preguntas al principio, pero después se entregan un poco a lo que está sucediendo. Dale, me voy con ellos, es un poco lo que uno dice como lector. Ahora, Leandro, este libro está editado en Chile por La Pollera Editores, una editorial que nosotros le tenemos muchísimo, muchísimo cariño. Y quería preguntarte respecto a eso también, ¿no? Respecto a la edición, está muy en porteño, está usado todas las palabras, no hay cambios ni ajustes, se entiende por supuesto impecablemente, pero preguntarte sobre tus emociones frente a la publicación de este libro en Chile. A mí me encantó, yo había empezado a conocer La Pollera desde hacía un tiempo porque ellos ya tenían ya una distribución acá cada vez más presente y desde hace por lo menos un año que los libros se conseguían en casi todas las librerías, tienen muy buena distribución. Para mí fue un gusto porque, no sé, hay autores de Chile por sí que me gustan mucho, que siempre fue una literatura que me pareció muy interesante. Eh, de hecho, en el catálogo de La Pollera había autores como Juan Emar, esos autores raros también Ujú, que, que ellos tienen varios de estos títulos y que yo por ahí, cuando venía en la Feria del Libro, en el stand de Chile, muchas veces era una posibilidad para encontrar libros de editoriales que quizás, bueno, o independientes o de multinacionales, pero que no distribuían sus títulos acá. Eh, y siempre rastreaba, que trataba, era la oportunidad para conseguir alguno de estos títulos. La verdad que es buenísimo que haya empezado a haber como una comunicación mucho mayor entre editoriales de Argentina que están distribuyendo allá y ujú. viceversa, porque acá se puede ver libros, no sé, de Weathers, Montacerdos, bueno, de La Pollera, y, y es fundamental porque podés conocer autores autores nuevos o reediciones. La Pollera tiene puesta mucho a las reediciones. Eh, Autores como Carlos Droguet, la verdad Sí. que antes los libros acá no, de él yo jamás los había Bueno, visto. por acá tampoco eran tan fáciles Y de conseguir, ¿ah? Así que hay un claro, trabajo interesante de estar intercambiando mundos, de que permitirnos conocer. Hay varios escritores argentinos muy interesantes que está editando La Pollera y otras editoriales más pequeñas que están haciendo un trabajo de curatoría tremendo. Y por lo mismo, a veces sucede, a mí me sucedió que yo no había leído trabajos tuyos anteriores, pero me lo mandó La Pollera y fue como que a La Pollera yo le creo. Así que le creo su curatoría, así que vamos a darle atención a Medianera, que yo les recomiendo muchísimo. Hemos conversado con su autor, Leandro Ábalos Blacha. Muchas gracias, Leandro, por conectarte con Radio Universidad de Chile esta mañana. no, gracias a vos, al contrario, un gusto. Que estés muy bien. Chao. Igualmente. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.